Así como confesamos la alabanza, la vida nunca debe ser igual de nuestros hermanos congregados con nosotros. Tenemos que buscar que nuestros hermanos tengan una vida diferente, renacimiento constante. Cada día vayamos pareciendo a más a nuestro Señor Jesús. Habla de crecimiento hasta la plena estatura de Jesucristo y siempre habla en plural. La carta de Pablo vemos que siempre habla en plural, es decir, que la salvación en sí, individualmente nosotros recibimos a través de la gracia unilateral de nuestro Señor Jesús, pero el crecimiento, la transformación siempre habla en plural. La iglesia junta, y con nuestra dedicación de los pastores tenemos que buscar ese crecimiento hasta la plena estatura de nuestro Señor Jesucristo, y cada vez tengamos más pequeño Jesús en nuestra sociedad. Entonces la luz de Cristo va a ir brillando cada vez más hasta que venga nuestro Señor Jesús. Bueno, continuamos con nuestras lecciones. El número 4, no sé si podemos distribuir el número 4. Sí, por favor, así más rápido. Son dos hojas. 감사합니다. Bueno, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5 dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, en todo soportas las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Aquí habla el apóstol Pablo a su discípulo como si fuera su hijo, y con todo su corazón y el amor le está pidiendo para que se dedique a la predicación de la palabra, que sea a tiempo o fuera de tiempo. Es decir, que no solamente cuando se nos da la ocasión, cuando se nos da el lugar para predicar, sino en cualquier ocasión. El predicador siempre debe estar atento, estar preparado. Supongamos que de repente hoy, inesperadamente, alguien nos pide para que predique el Evangelio. Tenemos que saber predicar. Tenemos que tener algo para contar de Cristo. Pero hay mil cosas para contar de Cristo. En ese sentido le dice a joven predicador, joven pastor, Timoteo, por favor, esté preparado para predicar, sea la ocasión que sea.
a tiempo o fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque va a venir el tiempo cuando la sana doctrina será atacada. De lo que estamos hablando, los principios de la Biblia y la enseñanza, teniendo en cuenta como la Biblia, como la palabra de Dios, esa doctrina será atacada, será mezclada con las enseñanzas, principios, filosofía del mundo, y que será mezclada, y en ese momento entonces será mucho más difícil. Así que cuando podamos, cuando se nos dé ocasión, predicamos, y cuando no se dé, igualmente tenemos que estar preparados. Y aquí es importante tener en cuenta tiempo y fuera de tiempo. Y redarguye es apuntar, corregir, disciplinar, reprender, reprochar, ordenar, y exhortar, rogar, invitar, atraer. Bueno, en todo sentido podemos entender perfectamente de qué se trata predicar la palabra de Dios. Y 2 Corintios capítulo 6, versículos 1, 3 y 4, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Habíamos hablado que la vocación que nosotros tenemos, la identidad que nosotros tenemos es la gracia de Dios. Entonces aquí dice que no recibamos en vano la gracia de Dios. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustia. De todas maneras, estos versículos podemos entender sin mucho problema de que como llamado tenemos que accionar, tenemos que obedecer, con el amor, con la humildad, con la guía del Espíritu Santo. Pero esto tiene que perseverar, tiene que haber la parte nuestra, el sacrificio de perseverancia. He preguntado, sin que nosotros tengamos que levantar la mano, cada uno así solo, cada uno consigo mismo, ¿cuántas veces hemos leído la palabra? ¿Cuántas veces hemos tomado la palabra con el amor, con afán de dar la enseñanza de perfección a nuestra congregación? Es decir, tenemos que leer y leer y estudiar y leer. Y pasamos en la siguiente página, ya la parte de lo que a mí me interesa hoy. Hoy me gustaría acentuar, entre todas las cosas que he dicho, esta parte me gustaría que ustedes recuerden siempre. Todo lo que dije, seguramente ustedes conocen. Ya escucharon muchas veces con otros profesores o pastores, saben básicamente todo lo que hablamos. Solamente rememoramos a fin de que no podamos olvidar, para que no estemos enflaqueciendo. Pero en esta parte a mí me gustaría que tomemos con más importancia. Cuando nosotros leemos la Biblia y predicamos, generalmente usamos dos métodos de predicación. Métodos deductivos, uso de silogismo. Nosotros partimos de una premisa, un principio que tiene, por cierto, axioma. Axioma es una preposición, es una premisa donde nosotros decimos que no tiene error, una verdad. Por ejemplo, Dios es amor. Dios es amor, no hace falta probar. Se tiene por cierto, es indiscutible. Entonces, cuando nosotros leemos un texto de la Biblia y queremos predicar que Dios es amor, es decir, que nosotros antes de predicar ya tenemos el norte de nuestra predicación, ya queremos decir eso. Entonces, vamos del general a lo particular. Quiero decir que Dios es amor, entonces estoy rebuscando los textos a fin de predicar Dios es amor. Normalmente los pastores utilizan ese método. Utilizan el razonamiento descendente, de arriba para abajo.
Busca preposiciones para justificar la premisa axiomática, es decir, Dios es amor, y utilizo todos los versículos para justificar lo que quiero decir. En las preposiciones en razonamiento está la conclusión. Es decir, que antes de que finalice mi predicación, ya está lo que estoy queriendo decir. Mis queridos hermanos, Dios es amor. Y busco y presento los versículos y ejemplos y experiencias, etcétera, etcétera, pero la congregación se da cuenta de qué está queriendo hablar. Y ahí, este siguiente punto puse directa, se parte de única premisa axiomática entiéndase como la verdad absoluta e indiscutible. Preposición axiomática, crees, aceptás a Jesús como Cristo, serás salvo. Y la premisa dada es decir que los versículos que nosotros buscamos dice creer, aceptar a Jesús como Cristo, y comenzamos a razonar y concluimos, entonces eres salvo. Presentamos los versículos donde dice que cuando uno cree en Jesús, como acepta a Jesús como su Cristo, su único y suficiente Señor y Salvador, será salvo. Y comenzamos a mostrar todos los versículos teniendo ya la premisa axiomática, y finalmente razonamos que la congregación, sí, yo acepto, entonces sos salvo. O contrariamente, si no aceptas, no sos salvo. Pero hay también otra, del mismo método deductivo, indirecta, se parte de un par de premisas. La primera contiene una afirmación universal y la segunda una particular. Voy a explicar. Del contraste entre ambos se tiene una conclusión. Se considera como razonamiento lógico tradicional o silogismo. Ahí pongo el ejemplo. Preposición axiomática. Crees y aceptás a Jesús como Cristo, serás salvo. Y damos otra premisa. No crees, no aceptás, hay duda a Jesús como Cristo. Ahí razonamos con otros versículos. Y finalmente llegamos, entonces no serás salvo. Esta forma de método deductivo que uno utiliza para la predicación se ha utilizado mucho en los primeros tiempos de las iglesias, porque tengamos en cuenta que la gente de la época eran gente de menor conocimiento. Hoy tenemos otra clase de gente. El nivel del conocimiento de hoy, la gente son mucho más elevado, y quien más, quien menos sabe que creer a Jesucristo y aceptar a Jesús es salvo. Todo el mundo conoce, si no cree, no será salvo. Y eso ya no es más una novedad en la iglesia. Ahora, que en su corazón crea o no crea otra cosa, pero en la predicación, si nosotros predicamos con una premisa axiomática, que la Biblia, los principios que presenta la Biblia, nosotros lanzamos y tratamos de justificar y razonar, finalmente llegar a una conclusión. Eso de repente se da en las ocasiones muy especiales, como por ejemplo el domingo, mañana, el día que conmemoramos parece que se olvidaron todo, la reforma. Entonces predicamos sobre la reforma. Yo preparé una predicación sobre la reforma. Entonces cuando comienzo, mis queridos hermanos, hoy conmemoramos el día de la reforma religiosa. Entonces la congregación sabe de qué voy a hablar. Voy a presentar los versículos, finalmente voy a terminar ahí. Entonces hoy por hoy, la generación de hoy, la gente de hoy, cuando uno ya sabe el final de la película, ya no tiene tanto interés, pierde mucho interés. Pero sin embargo, nosotros cuando tenemos una fecha especial, por ejemplo el día de la venida del Espíritu Santo, cuando conmemoramos, el día de la fiesta de Pentecostés vino el Espíritu Santo entre nosotros y la iglesia tomamos como una fecha conmemorativa. Nacimiento de Jesucristo, la misma cosa. Muerte de Jesús. En ese tipo de acontecimiento, en esa fecha especial, nosotros utilizamos mucho método deductivo, es decir, que no hay otra salida, porque el tema o la conclusión ya está, ya no hay más otras cosas que decir. Entonces usamos este tipo de deductivo. Pero quiero presentar otro método
método de estudio y de predicar. Método inductivo. Extraer una conclusión específica a partir de las premisas dadas. Es decir, aquí no hay una premisa axiomática. No hay un ofrecimiento de una verdad, un principio o una conclusión, sino que no hay nada, sino se presentan los versículos de la Biblia. Es decir, que nosotros estudiamos también, cuando vemos la Biblia, agarramos la Biblia y abrimos la Biblia, no ya teniendo una conclusión, sino abro la Biblia. Si estoy leyendo Mateo, del principio de Mateo comienzo a leer, pero teniendo esperanza que el Espíritu Santo me va a dar la conclusión. Leo lo que se me da. Entonces, aquí estoy explicando, premisa dada. Cuando suelto una manzana, cae. Es una premisa. Un hecho que presenta el versículo. Premisa dada. Cuando suelto un lápiz, cae. Premisa dada. Cuando suelto una botella, cae. Y ahí comienzo a razonar. La palabra, el versículo te da un mensaje. Te va dando ese mensaje. Te va dando este mensaje. Y nos hace razonar. Y el Espíritu nos inspira. El Espíritu nos ilumina. Entonces llegamos a una conclusión. Entonces, todos los objetos caen. Es decir, que por sí solo la palabra de Dios nos da la conclusión. Es importante, mis queridos consiervos, que tengamos que leer la palabra de Dios. Muchas veces por ocasiones muy específicas ya tenemos la conclusión. Tenemos la Biblia, tenemos la conclusión y comenzamos a leer para justificar mi conclusión. Pero a veces la conclusión es por la ocasión especial, como dije, de la fecha de la iglesia o una ocasión donde tengamos que evangelizar. Estamos en el medio de la calle cuando estamos queriendo presentar a Jesús. Tenéis que creer a Jesús porque esa es la conclusión que quiero llegar y ya la doy y comienzo a presentar los versículos. Son ocasiones especiales. Pero cuando se trata de la prédica de la iglesia que normalmente nosotros hacemos, para que podamos dar mensaje, hay que leer la Biblia, si es posible no tener una conclusión nuestra. Nos vamos leyendo, entonces nos damos cuenta, porque el Espíritu nos ilumina y nos hace entender cada versículo. Y ese versículo nos lleva también a otros versículos. De repente se nos viene a la memoria de los otros versículos parecidos. Y hoy por hoy la Biblia tiene como buscar los versículos paralelos que se te presentan. Uno va a buscar en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en otro libro, y uno se va dando cuenta y finalmente llega a una conclusión. Es decir, que somos iluminados por una gracia de Dios y entendemos algo muy, muy especial. Y totalmente aplicable a nuestra vida. Entonces, esa prédica sí tiene la fuerza. Porque no se trata de algo que yo estoy inventando, sino que la palabra de Dios me ha conducido a llegar a una conclusión. Entonces, este método inductivo para nosotros es muy importante. Nos vamos a la siguiente. Continuamos con método inductivo. Observación de las premisas dadas es muy importante. Queremos nosotros utilizar la lectura, método inductivo o la predicación inductiva. Entonces, lo más importante es leer el versículo, concentrar en el versículo, porque el versículo mismo me tiene que dar la conclusión. No hay que leer a la ligera, no hay que dejar que escape un detalle. Tenemos que concentrar a leer. Proverbio capítulo 2, versículos 3 al 5. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere su voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallará el conocimiento de Dios. Aquí habla de buscar la plata, buscar el tesoro, escudriñar como tesoro, entender.
si en el mismo versículo, si nosotros tenemos una premisa, es decir, un prejuicio, juicio anterior, una conclusión anterior, comenzamos a leer y ya con la lente de color diferente y comenzamos a tener una conclusión de repente de lo que yo quería. Es decir, puede ser una prédica muy subjetiva, muy subjetiva. Entonces, para que nosotros podamos leer en forma inductiva, tenemos que leer sacando todo el prejuicio y tomar con mucha atención, como si fuera que estamos buscando un tesoro, cavando. Buscar la luz. Entonces, en primer lugar está la lectura, ¿no? La lectura comprensiva, la lectura comparativa, invertir tiempo para leer, dedicar, poner mucha atención. En segundo lugar, tenemos que buscar la luz, comprensión sobre las premisas leídas. En primer lugar, nosotros habíamos hablado que la Biblia escrita son inspiración de Dios para con hombre, es decir, que utiliza estilos literarios dentro de un momento histórico. Entonces tenemos que nosotros saber, tenemos que entender en primer lugar el propósito del autor. El propósito del autor. ¿Qué es lo que realmente quiso decir y por qué escribió? Idioma y cultura de la época. Método de comunicación y necesidades. Porque la Biblia no se escribió en un momento, en 10 años, en 100 años, se escribió en casi 2000 años. En diferentes tiempos de la historia, en diferentes situaciones, en la guerra, en el momento de paz, en el momento de suficiencia, en el momento de hambre, etcétera, etcétera. Es decir, que si esto se escribió cuando uno tenía hambre, entonces tiene otro significado. Si esto se escribió en abundancia, tiene que tener otro significado. Tenemos que poner en la forma más objetiva posible y estudiar el texto, y lo que no está en el texto, sino que está en el contexto del texto. ¿Se escribió cuándo? ¿A quién se le dirigió? ¿Quién escribió? ¿Cuál es el estilo literario de la palabra? Porque nosotros no somos lectores cualquiera. Nosotros estamos buscando para predicar la palabra de Dios. Si vamos a predicar la palabra de Dios, tenemos que saber el propósito de Dios. No se trata de porque yo entiendo así. Por favor, saquemos que yo entiendo así. Finalmente yo entenderé de una manera, porque el Espíritu Santo me va a iluminar de una manera. Pero no comienza a partir de mí, sino comienza a partir de Dios, a partir de la palabra. Entonces tenemos que tener en cuenta tipo de literatura, situaciones históricas, geográficas, políticas, y no caer en la tentación de la arrogancia intelectual. En ciencia jurídica se estudia la interpretación del texto, que nosotros llamamos hermenéutica. Seguramente escucharon hablar de hermenéutica. Y quiere aplicar también a la Biblia el sistema hermenéutica. Hermenéutica busca el significado semántico de la palabra y interpretar así como está literalmente. Se dice una interpretación positiva. Si camino más de 3 pasos, será delito. Supongamos que sea así, que es ciencia jurídica, enseña así. Si doy más de 3 pasos, 2, 3, entonces ya es delito. Pero ese 3 pasos yo puedo dar largo o corto. Y si doy corto, necesitaría 5 pasos para llegar. Pero la ciencia jurídica, la hermenéutica, no importa eso. ¿Pasaste los 3 o no? ¿Pasaste 3 o no? Es decir, que nosotros también muchas veces, por lo que nosotros aprendemos de otra ciencia, de repente somos arrogantes por nuestro conocimiento. Volvemos otra vez al principio. Esto se trata de saber la voluntad de Dios. Los versículos tienen que decirnos algo.
Y si nosotros no entendemos y no tratemos de decir lo que yo pienso, si no hay gracia de Dios, si no hay realmente un mensaje de Dios, entonces es preferible no decir nada. No está nada malo decir no sé. Porque yo escuché predicando a algunos pastores que habla de diferentes grados de infierno. Grado 1, grado 2, grado 3, cosas así que va. Y ellos usan versículos bíblicos y comienza a explicar. Entonces mi sobrino, que es muy dedicado a la iglesia, me pregunta: tío, nuestro pastor predica así, ¿y vos qué crees? Y yo le digo: no sé, realmente no sé. Nunca me dediqué a estudiar el infierno, si tiene grado, no tiene piso, no sé. Infierno y punto, para mí era así. Pero a ciencia cierta no puedo explicar nada, porque no quiero yo tengo mi opinión. Todos tenemos nuestra opinión, tenemos nuestra experiencia y podemos contar. Así como en una vida social, se puede contar. Pero por favor, cuando estamos ahí, en el lugar de la predicación, no hay que decir las opiniones particulares, o lo que yo creo, o lo que yo pienso. Porque se trata de transmitir la voluntad y el propósito de Dios. Por eso tratamos de poner lo más objetivo posible, que el Espíritu nos guíe, y leemos los versículos sin que tengamos ya la conclusión, sino buscamos que Dios nos dé la conclusión. Y como dije también, la Biblia no es por secciones, no es sectario. Bueno, entonces repito otra, perdón. Hay que leer. Tenemos que leer. Hay que leer bien. Hay que leer profundo. Hacer la lectura comparativa, lectura profunda, lectura con amplitud. Todo lo necesario para leer bien y tratar de entender bien. Segundo lugar, que nuestra opinión, nuestra arrogancia no se adelante a la luz del Espíritu Santo. No adelante, no apuremos. Le estoy comentando esto porque a mí me pasa eso, a mí me pasa. Yo creo que estoy entre los que tienen más edad, entre aquí. Yo casi estoy terminando mi ministerio como pastor. Hasta ahora. Gracias, muchas gracias, hermano. Viste que como enseguida ella aprendió el amor de Cristo. Muchas gracias. Así es, nunca hay que dejar que adelante nuestras opiniones particulares, o porque algunos famosos dicen. Hay muchos libros que se venden por ahí, ¿no? Libros de los cristianos, muy buenos para leer, para tener en cuenta. Pero no es Biblia. Hay muchos famosos que escriben. Y compramos y leemos. Pero la Biblia está en otra dimensión. Es decir, que se puede usar para que nosotros podamos tener en cuenta, pero hay que dejar que la Biblia, la palabra misma, hable a nosotros. Que nosotros tenemos que estar en primer lugar, nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que estar convencidos, nosotros tenemos que tener esa gracia de Dios. Entonces sí, vamos a predicar con mayor luz. Ahora el siguiente paso, contextualización de los comprendidos. La palabra de Dios no es solo información, sino es poder de transformación. Situación general de la sociedad, situación actual de la congregación, lo comprendido, cómo se puede aplicar a las situaciones dadas. Leemos profundamente y luego el Espíritu Santo nos ilumina, nos hace entender una verdad. Ahora esa verdad tenemos que aplicar a la vida. Tenemos que aplicar a la vida. Creer a Jesucristo, seremos salvos. Y es una verdad muy hermosa. Y la palabra nos hace entender que es así. Ahora en nuestra predicación, cada uno de nosotros sabemos cómo es nuestra congregación.
o en lugares donde estamos predicando. Pero eso hay que hacer que sea parte de su vida. Así como le conté, el equipo Tottenham ahora no me interesa si juega hoy o mañana. Tienen que hacerle que se interese porque estamos hablando de su situación y su vida. Hay que hablar de su vida. Contextualizar. Lo comprendido, cómo se puede aplicar a las situaciones. No solamente se trata de aplicación, la comprensión, la emoción, usar como pretexto, ir más o menos. Es decir, que tenemos que aplicar la cosa comprendida, tenemos que aplicar para que eso sea motivo de transformación. Pero esa aplicación y luego no quedarse solamente atrapado ahí, bajo la experiencia nada más. Lo que ocurrió a partir del siglo XIX, porque también es comprendible, porque la corriente filosófica de los hombres entró que el razonamiento humano, la lógica humana no era suficiente para comprender entre nosotros. Es decir, tenemos que experimentar para entender mejor. Hay un teólogo y pastor muy famoso que al principio fue de la iglesia reformada y luego se fue un poquito hacia el lado donde no debe ser, Schleiermacher. No sé si escucharon hablar de Schleiermacher. Él fue muy influenciado por esa filosofía experimental, la parte empírica. Entonces, habla mucho de la experiencia, Jesús que yo experimenté, la palabra que yo experimenté, y comenzó a quedarse ahí. Entonces, ¿qué pasa? Una práctica que nosotros vemos fácilmente, ejemplo que vemos. Hay iglesias que de repente comienza a pedir el aplauso para la alabanza. ¿Por qué aplaudimos en la alabanza? ¿Alguien se preguntó por qué aplaudimos en la alabanza? Porque de repente en la alabanza, cuando tuvimos ese fervor del Espíritu, nos hizo aplaudir. Es una buena experiencia, pero esa no es la verdad, es experiencia. Es experiencia. Me acuerdo que yo estaba leyendo el libro de Éxodos cuando yo era joven. Tuve un problema, tuve una vida bastante difícil cuando yo era joven. Estaba metido en un problema, bueno, para mí ya no había más solución. Tenía que morir, suicidarme o salir del país. Yo estaba muy metido en el movimiento estudiantil. Fui vicepresidente del centro estudiante de la universidad. Sí. Y bueno, como todos los jóvenes era un poco rebelde y comencé a hablar mal del gobierno y cuando yo vivía en Paraguay, era en la época de la dictadura más larga de América, y yo, siendo hijo de inmigrante, inocentón, comencé a hablar mal del gobierno y me llevaron preso. Y no es que hay una orden de justicia, sino me llevaron así. Y me iban a torturar. Me hacía tener miedo. No sabía que tuve demasiado miedo. No sabía qué hacer porque agarraba un palo y comenzaba a golpear así. Y te vamos a arreglar, me decía. Y yo estaba con demasiado miedo. Y yo desesperado. Yo me solía ir a la iglesia, conocía un poco de la Biblia, pero no tanto así, muy convencido. Y bueno, cuando uno está muy apretado, comenzamos a buscar la Biblia y comenzamos a orar. Y me arrodillo, Señor, salvame de esto. Y si vos me salvás de esto, me dedico toda mi vida para vos. Y comienzo a leer la Biblia, leo el Génesis y luego leo Éxodos. Y ahí aparece la vida de Moisés, 40 años como príncipe y 40 años en el desierto y luego 40 años para Dios. Yo comencé a entrar en el movimiento centro estudiantil de estudiantes, y era más o menos unos 4 años. Y ahora entré en un momento muy apretado, difícil, y veo que Moisés pasó 40, y yo interpreté, porque eso me llegó a mí así. Esta es la palabra de Dios aplicada a mi vida.
Yo tendré 4 años de dificultad y luego ya tendré solución, ya me libraré de este problema. Y como era algo increíble, le conté solamente a mi hermano. Y dicho y hecho, en 4 años se solucionó el problema. Yo estaba, para mí era infierno vivir, tenía que salir del país o hacer cualquier cosa. En el año 89 viene el golpe de Estado. Justo 4 años de mi problema. Viene el golpe de Estado. Y todo lo que me apretaba, me perseguía, se escaparon todos, se escondieron todos y muchos fueron presos. Mi problema se solucionó un día para otro día. Es una experiencia increíble. Yo lloré muchísimo y le glorifiqué a Dios. Es mi experiencia. Y yo no puedo usar como para predicar. Esa no es la palabra de Dios. Es mi experiencia. Mis queridos jóvenes, mis queridos hermanos, aquí el libro de Éxodo está diciendo que en el mismo tiempo que vos sufriste, y después te vas a conseguir la abundancia. ¿Acaso eso está queriendo decir el libro de Éxodo? Ciertamente no. El libro de Éxodo está diciendo muchas cosas. Ahí hay un montón de mensajes de Dios. Pero cometemos el error, mis queridos consiervos, experimentamos porque nosotros estamos cerca de su palabra, estamos cerca con su espíritu, experimentamos constantemente, pero no nos engañemos porque nuestra experiencia, nuestra emoción no es duradera, no es confiable. En un momento dado podemos tener una buena experiencia y eso podemos usarlo para la aplicación de nuestra vida. Atención, dije leer la palabra. Dejar que nos guíe el Espíritu Santo, llegar a una conclusión y aplicar en nuestra vida la experiencia muy buena. Pero si nos quedamos solamente en la experiencia, mis queridos consiervos, muy fácilmente caeremos en la herejía. Atención que mayoría de los líderes, mayoría que están predicando mal, que son herejes, cuentan sus experiencias. Morí, me fui al cielo, me encontré con Dios. Tuve tal cual experiencia. Y comienza a contar eso. Y la Biblia no es para contar eso. Es muy útil para que sea aplicada en nuestra vida. Pues nuestra experiencia tenemos que compartir, en la predicación tenemos que compartir nuestra experiencia de la gracia. Ese no es el fin. Ayuda para hacer entender a la congregación que la palabra de Dios se aplica y se convierte en el poder de Dios. Pero nosotros que somos predicadores tenemos que volver de nuevo al texto. Tenemos que volver al texto. Por eso le dije que es aplicación y a la vez no es aplicación. Implicación con lo comprendido, la gracia debe ser aplicada, participada, personal y grupal. Posiblemente es posible y practicable, todo eso es muy bueno, para tomar una decisión es muy buena, pero finalmente ahí donde estamos viendo volver al texto. Volver al texto significa la comprobación de lo que vamos a predicar, de lo que nosotros entendemos como la conclusión. Y ahí recién tenemos el fruto completo. No es la flor que nosotros compartimos. La flor es bella, hermosa, pero la flor es antesala a los frutos. Entonces, método inductivo, yo quiero presentarle a los conciertos que en las ocasiones normales puedan utilizar para la predicación. Entonces nosotros volvemos en la última parte de página de lección 3, página 4 de lección 3, abajo. Objetivo del libro, ¿la encontraron? Sí. Bueno, ahí dice contenido del texto. Contexto, texto,
objetivo del texto, etcétera, etcétera. Eso teniendo en cuenta los de arriba, los 10 versículos que escribí. ¿Están viendo? Bueno, ahora hacemos la parte práctica. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iba a entrar al templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Se llenaron de asombro y espanto con lo que le había sucedido. Entonces volvemos. Contenido de lo que acabamos de leer. En la página 4 del seminario 3. Sí, lección 3, página 4. ¿Ya encontraron? Sí. Bueno. Ahí la pregunta es contexto de lo que ocurrió. ¿Dónde ocurrió? ¿En qué situación ocurrió lo que está escrito aquí? ¿Quién me puede decir? En la puerta del templo de la Hermosa. Era la puerta, una puerta que se llamaba Hermosa del templo de Jerusalén. ¿Y qué más? A la hora novena, dice. A la hora novena. Entonces hay que buscar qué es la hora novena. La hora de oración. ¿Cuándo? Las 3 de la tarde. ¿Seguro? A las 9 de la noche, 10 de la noche. La noche. Estamos distintos. Ah, a las 9 de la mañana. ¿O no? Por eso justamente, eso es lo que estaba diciendo. Cuando hacemos la lectura, cuando encontramos con algo que no sabemos, hay que investigar. Aquí la hermana dijo, Las 3 de la tarde. la de las 3 de la tarde, ¿por qué tiene esa conclusión? Porque ella investigó. Porque horas judía y con nuestro horario de hoy no es igual. Entonces nosotros decimos las 9 de la noche. Entonces estamos totalmente equivocados, ni es 9 de la mañana. Nos vamos descubriendo el ambiente, la situación. ¿Y qué más? ¿Qué contexto también podemos hablar? Se estaba subiendo. ¿Quiénes estaban subiendo? ¿Quiénes? Pedro y Juan. Pero los discípulos tuvieron 3 años con Jesucristo. ¿En qué época ellos estaban subiendo al templo? Después de que Cristo haya resucitado y ascendido. Sí, se fue Jesucristo. ¿Y qué pasó después? Ellos tuvieron que seguir con la labor. Sí, y después vino El Espíritu el Santo. Espíritu Santo y estaba lleno del Espíritu Santo. Ellos estaban predicando el Evangelio de Jesús y la gente comenzaron a creer. Era ese momento en Jerusalén. Y de repente llega un momento que van subiendo los dos al templo. ¿Pero por qué estaban subiendo al templo? A predicar. ¿Será? Por favor, lean. La hora de la oración. Se fueron para orar. La hora de la oración era. Claro, se fueron a orar. O sea que estos detalles nosotros tenemos que tener en cuenta para leer. Porque mayoría de los cristianos de la congregación leen así y luego ya está. Pero nosotros tenemos que predicar. ¿Por qué está escrito estos detalles? Porque esta es la palabra de Dios y Dios tiene un propósito. Dios está diciendo algo. Él está queriendo decirnos algo. Era un momento que Israel, Judea, estaba bajo el dominio del Imperio Romano, donde Jesucristo vino y creció en el medio de ellos, y ahora Él hizo toda su obra de salvación y se fue al cielo, subió al cielo. Y los discípulos, conforme a la palabra del Señor, estaban llenos del Espíritu Santo.
Estaba dedicado. Ya no eran aquellos discípulos dudosos, sino discípulos llenos del Espíritu Santo, ya con Jesucristo allá a la diestra del Señor. Ellos con el Espíritu del Señor. Y ellos tomaron la decisión de ir en un horario de oración al templo. Y luego, cuando estaba subiendo, ¿con quién se encontró? Sí. Aquí hay que entender, ¿verdad? El cojo de nacimiento. También, si ustedes investigan un poquito, van a entender que se trata de una persona que casi prácticamente no caminaba. Porque hay traducciones más nuevas que hablan paralítico de nacimiento. Puede ser paralítico, puede ser cojo, bueno, hay que entender. Y entonces este señor que estaba en la puerta, ¿qué estaba haciendo? Pidiendo limosna, porque no podía hacer otro trabajo. Era la única cosa que podía hacer. ¿Y qué más podemos entender? Pedro y Juan estaban subiendo, estaban entrando al templo, y este paralítico, el cojo, le ve a los dos apóstoles y ¿qué le dice? Que le dé la limosna. Dame por favor algo de dinero, alguna moneda. Y entonces Pedro y Juan, ¿qué hace en primer lugar? Lo mira. Porque puede que esta parte, este versículo 4, que podría no haber en este texto, y parecería que no iba a cambiar nada. Pero está escrito ahí, por algo está escrito. Fijándose en los ojos. Atención, porque esto también puede significar algo muy especial. ¿Y qué le dice? Míranos. Le llama atención. Le llama atención. Entonces, ¿qué pasó? Él estuvo atento, esperando recibir algo. ¿Qué habrá esperado? Limosna. ¿Limosna de qué? Plata, dinero. Por supuesto que era dinero. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ustedes se dan cuenta que los hechos del texto se va mostrando, está dibujando los alrededores de las cosas que ocurren, en qué situación, cómo, de la manera más detallada para que nosotros podamos entender. Tenemos que nosotros irnos a Jerusalén de esa época y quedarnos a mirar a estos dos apóstoles que están subiendo con su ropa así, con nuestra imaginación un poco así, y el templo de Jerusalén queda para arriba, tiene que subir, subiendo, es una cuesta arriba, y encuentra uno que está pidiendo limosna y le mira. Atención, porque a mí por ejemplo, esto me dice algo. Hoy por hoy nosotros no le miramos a nadie, que cuando alguien necesita, cuando quiere, antes de que nos hable ya nos vamos mirando a otro lado. Es decir, que cada uno va iluminando, se da cuenta que nos va iluminando, pero estos dos apóstoles se quedó mirando y no le dijo todavía todo, no dijo nada. Primero ellos se llamaron: míranos, che, mira aquí, por favor. Se dan cuenta que aquí hay contenido muy profundo. Y por supuesto que quien estaba con problemas pidiendo limosna, le dice, seguramente queriendo recibir algo, y Pedro se da cuenta y ¿qué le dice? Míranos. El otro le mira esperando alguna moneda y Pedro ya adelanta le dice: mira, no tengo nada. No tengo ni plata ni oro, no tengo nada. No tengo lo que vos estás pidiendo. ¿Pero qué dice? Tengo lo que te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el versículo 7. Qué profundo el versículo 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Qué fácil es mirar con atención y decirle: míranos. Qué fácil, ¿no? Porque yo suelo hacer también eso.
Y también es muy fácilmente le digo, no tengo plata ni oro. Y decimos, te doy lo que tengo en el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero en el versículo 7 dice, tomándole la mano y le levantó, y por ahí no se levanta. Ahí viene la duda, ¿no? ¿Se da cuenta que la riqueza de cada narración, de cada versículo, tienen, o sea, que merecen nuestra atención? Y cuando leemos así, de a poco nos damos cuenta de lo que el Señor quiere decir. Un montón de cosas está diciendo. Y después continuamos. Saltando y se puso en pie y anduvo, entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Este hombre que consiguió su sanación, recuperó, volvió a caminar, no sé si de nacimiento entonces no volvió, sino que consiguió salud para andar. Y finalmente, ¿qué hace? Alaba a Dios. Es decir, que aquí podemos encontrar el objetivo del texto, es que una persona sin Dios ahora tiene lo que Pedro y Juan tenían, y a través de ese poder de Jesús puede andar y alaba al Señor entrando al templo. Y continuamos, versículo 9, y todo, atención, no se trata de solamente ese solo el recuperado, no se trata de aquel paralítico que recuperó y comenzó a andar y alaba a Dios, sino que fue testimonio para todo el pueblo. Y nosotros seguimos el versículo 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y aquí, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo de esta narración? ¿Cuál es la voluntad del autor? Que todos reconozcan el poder de Dios. Entonces, un montón de cosas podemos escribir. ¿Pueden ustedes escribir? Entonces, nosotros tenemos ya con qué contar. Miren, hombre de Dios, lleno de Espíritu Santo, se estaba subiendo para la oración, porque ellos amaban a Dios, querían orar en el templo. Estaba subiendo con ese afán, y de repente encuentra un hombre necesitado de Dios. Y por supuesto también tenía problemas, era pobre y era paralítico. Entonces, ¿qué hace? Se fija. Yo en este momento tengo fin de ir a adorar a Dios, orar a Dios. Esto es lo más importante. Pero de repente encuentra una persona cualquiera. Hay muchas personas que piden limosna a la entrada del templo. Bueno, uno más del montón. Bueno, yo tengo cosas más importantes, me voy al templo para orar. Pero no fue así. Él se paró y miró y le llamó atención. Le dijo, no tengo lo que tú quieres, pero tengo algo mucho más importante. En el nombre de Jesús, levántate. Y tomó la mano, o sea que no solamente habló, sino que tomó la mano y levantó. Y luego este hombre quedó agradecido y alabó a Dios, y toda la gente vio, se fueron todos juntos al templo, y toda la gente, que tanta gente hay en el templo, que toda esa gente pasaron por esa puerta. Todos ellos pasaron por esa puerta, y todo lo que ellos hicieron es dar su monedita. Ahora le ve está totalmente curado, transformado otro hombre, se asombraron. Es la historia que podemos contar en la predicación. Y ahora, ¿qué puede ser el mensaje? El mensaje puede ser que Dios se glorificó en medio de la multitud. También, uno de ellos. Yo creo que aquí se puede encontrar un mismo tipo para predicar. Aquí hay muchos mensajes. Ahora aplicamos a nuestra vida, a nuestra congregación. Vamos a suponer que nuestra congregación, los hermanos son un poco fríos, un poco avaros, y gente que bueno, nosotros estamos todos entre nosotros bien, cerramos la puerta, que nadie entre acá en el templo, estamos entre los cristianos. Cerrar la puerta, que nadie entre, porque nosotros todos somos cristianos.
Hay muchas iglesias hoy así. Nadie dice mirándolos fijamente en los ojos de aquellos necesitados en la calle. No, esos son malditos. Eso con nosotros nada que ver. ¿Necesitan algo? Bueno, juntemos un poco de plata, ofrenda, y ¡pum! Le tiramos aquí en su mano. Hay iglesias o hermanos en esa situación. O de repente entre nosotros hay un hermano que está congregando, que está en esa situación. Y puedo llamar a la congregación. Che, vamos a mirar, vamos a tener un poco de atención. Pero no solamente de la boca. Tomemos la mano y levantemos. Me acuerdo de una época que yo con otro pastor estábamos nosotros en una construcción así, estaban levantando un edificio, estábamos hablando con el pastor. Ese pastor ahora ya se jubiló, se fue a Corea, era un misionero. Y estaba un montón de arena y eso, y de repente vimos una niña poseída, sacando espuma por la boca, diciendo maldiciones. Y yo no era pastor cuando eso. Y veo así, y enseguida ya me doy cuenta que esto es algo diabólico. ¿Y qué me dice en mi corazón? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué harían ustedes? ¿Conocen, no? ¿Qué hay que hacer? Claro, en el nombre de Jesús. Y yo no me animo. Le digo, pastor, vos sos pastor. Vamos pastor. El pastor me dice, no, ese puede ser que no sea diablo, puede ser que esté con una enfermedad psicológica.